Vamos a orar nuevamente, antes de tener la presentación de este tema que el Señor ha traído para cada uno de nosotros. Soberano y misericordioso, Señor Dios y Padre nuestro, te agradecemos la presencia de tu Santo Espíritu para que tome este servidor y trace tu palabra, pero también para que, rindiendo fruto de humildad, tenga aceptación en cada uno de los oyentes, para que de esta manera podamos, guiados por nuestra conciencia, por ese Santo Espíritu, dominar nuestra codicia, avaricia, egoísmo, y de esta manera podamos participar adecuadamente de lo que quieres en cada uno de nosotros. Para gloria y honra tuya nos has creado y deseamos ese fin. En Cristo Jesús te lo agradecemos, en tu Santo Espíritu y en ti, Padre. Amén, amén y amén. Quisiera hacer una introducción. Vamos a, como es la costumbre, fundamentados en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué, hermanos? Entonces hoy va a hablar la Biblia, no va a hablar este servidor, sino que este servidor va a ser un interlocutor de lo que el Señor quiere hablar, de la palabra del Señor. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Hoy vamos a escudriñar bastante las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo 2, 15. Este es el mensaje que me transmite el Señor cuando me adjudicaron el turno de predicar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tengo que estar en integridad, mente, cuerpo, espíritu y procederes. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vámonos a 2 Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios, un consejo de Pablo a Timoteo, o sea, lo que me dijo el pastor Nelson Iván. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye. ¿Saben qué es redarguir? Es hacer ver a la gente que está en un error y corregirlo. Reprende, conducirlo adecuadamente, exhortando, animar con toda paciencia y ¿qué? O sea, siempre fundamentado en esto. Entonces, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El cuarto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y entonces por eso hay sermones tranquilos que nos dan una confianza falsa, etcétera, etcétera. Y pues a este servidor me ha llamado el Señor a hacer eso, redarguir, reprender, exhortar. Algunos a veces se sienten ofendidos porque a mí me han amonestado porque predico largo, porque utilizo muchos pasajes bíblicos y porque reprendo, coacciono a que obedezcamos, pero estamos en el fundamento de la palabra del Señor. Entonces, como decía el versículo del pasaje bíblico, Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Se han hecho a ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Tendré tiempo suficiente en la vida para pagarle al Señor tanta bendición, tanto beneficio? Y no solamente económico, sino en la salud, en el trabajo, en la colaboración hacia las personas, ser miembro de la iglesia, etcétera, porque necesitamos capacitaciones por parte del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le debo al Señor? ¿Se han preguntado? Hay una frase del libro El Camino a Cristo en la página 31, en el cual dice:
Al dar a su Hijo, Dios vertió todo el cielo en un don. ¿Quién es ese don? Esa ofrenda y sacrificio que el Señor nos dio. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Para entender que todo lo vertido en el cielo a través de ese don. Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, aquí viene la clave. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A quiénes les gustan los regalos? ¿A quiénes les gusta recibir regalos? Prácticamente a todos. Sin embargo, hay gente que no le gusta recibir regalos, porque se sienten comprometidos, se sienten coaccionados, y a algunos pocos no les gustan los regalos. Pero a la gran mayoría de nosotros sí nos gustan los regalos. ¿Qué se siente cuando se recibe un regalo? Alegría, ¿cierto? Pero como aquellos, también en el fondo, ese temor inconsciente, ¿y ahora qué hago cuando el otro cumple años? Sobre todo cuando cumplimos años, ¿y ahora qué hago cuando el otro cumple años? Por ejemplo, le regalaron un iPhone, un teléfono de esos costosos. ¿Cuánto vale un iPhone más o menos en promoción? ¿4 millones? ¿4 millones y medio? El último, ¿no? No decía vale más. Y entonces cuando usted recibe ese regalo con alegría y todo, y le queda como ¿qué? Como ese compromiso. ¿Y a la próxima qué va a hacer usted? Ahorra, se endeuda, no puedo quedar mal con el amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se atreve a hacer un ahorro programado para no quedarle mal a ese amigo. Y entonces, ¿cuánto le va a demandar ese costo hacia su amigo? ¿Cuánto? Por lo menos otros 4 millones, si usted es de los que dice pagar de igual manera. ¿Y ustedes cuándo le han ofrecido a Dios 4 millones? A un amigo sí. Pero a Dios, yo no estoy pidiendo dinero, estoy mostrando una situación alegórica, pero que tiene que ser confrontada con la realidad. ¿Cuál es el regalo más impactante que ustedes han sentido en la vida que les han dado? ¿Cuál? La salvación. Eso no tiene escapatoria. Lo que pasa es que no lo hemos asimilado. Entonces vemos mis padres, mis hijos, mi yo no sé qué y toda la cosa, pero no asimilamos que como esa ofrenda que nos dieron, ese don inefable, inefable quiere decir inexplicable, que nos dieron, ¿cuánto costó al cielo? ¿Cuánto le costó al que se entregó? Pero eso nosotros no lo tenemos en cuenta cuando vamos a agradecer ese regalo, esa ofrenda. Por eso el título del sermón se llama La ofrenda para Dios, pero volvámoslo a plural, porque eso es consuetudinario, las ofrendas para Dios. Ejemplo, si su hijo se va a casar, o su hija va a cumplir 15 años, o la pareja se va a casar, ¿ustedes saben cuánto demanda un costo hoy en día de una fiesta de 15 años en un club? Tengo pacientes con 100 millones de pesos invertidos en una fiesta de 15 años. O en el caso de los que se van a casar, de 200 horas, 194 son para preparativos de la boda, para escogencia de los vestidos, invitados, comida, etcétera, etcétera. 6 para el curso prematrimonial. Y todo lo que se ha gastado ahí,
¿De quién es el dinero y la plata del mundo? Ageo 2:8. Todo el dinero y la plata del mundo es de Dios. Pero nosotros, ¿cuándo vamos a dar una ofrenda generosa para la iglesia, el sostenimiento de la iglesia, el sostenimiento de los pobres de la iglesia, el sostenimiento de la obra en todos lados? No, hermanos, no lo hacemos. Ahora vámonos a lo elemental, por ejemplo. Se va a casar nuestro hijo o la hija va a cumplir 15 años. ¿Qué toca hacer? Dicen las damas, ¿qué toca hacer? Toca sacar cita el día anterior para el peinado, ¿sí? Uñas, pedicure. Y hay que estrenar, ¿no? Hay que estrenar. Y bolso nuevo, y zapatos nuevos. ¿Cuánto vamos ahí? ¿Cuánto llevamos ahí? Ahorita, según el traje y todo, pongamos, redondeemos 800,000 pesos. ¿Cuándo una de esas personas ha dado 800,000 para agradecerle al Señor como una ofrenda? Ahora vámonos a algo más real. Ahorita están en venta los carros eléctricos. Y por la competencia, ciertas marcas tuvieron que bajar 40, 60 millones de pesos el precio que estaba ahí. Y usted se compra el carro en 120, porque bajaron 60 millones de pesos. Eso es real aquí en Colombia, por la competencia que montó el Tesla. Entonces unos Kia muy costosos tienen que bajar de precio, otros de otras marcas tienen que bajar de precio. Y entonces, bueno, yo me aventuro, compro el de 120 porque bajó. ¿Y cuántos dan una ofrenda generosa al Señor? Porque le ahorró 60, 80 millones. ¿O cuánto le damos una ofrenda al Señor porque pude comprar un auto de 120 millones siendo que ese dinero no es mío? No damos ni 500,000, ni 1 millón, etcétera, pero sí pagamos 2, 3 millones por la matrícula, pagamos 3, 4 millones por el seguro, pagamos etcétera, etcétera. ¿Y Dios qué? Esa es la amonestación de hoy. ¿Y por qué surge la necesidad del sermón? Porque esta iglesia, con las ofrendas que da la hermandad, no le alcanza mensualmente para sus necesidades básicas. Eso es penoso, hermanos. Porque no estamos en esa manifestación de amor a aquel que me amó primero. Las ofrendas es gratitud, no es obligación. Es algo que nace de esa gratitud de amor a aquel que ha hecho todo por mí, está haciendo por mí. ¿Y somos entonces qué? Miedosos. ¿Por qué nos da miedo ofrendar? No estamos hablando de los diezmos. Es que lo que más le cuesta a la hermandad no son los diezmos, son las ofrendas. Porque es que después de que es el diezmo, que es un deber, una fidelidad, la ofrenda es un acto de gratitud, de generosidad hacia Dios, de respuesta amorosa. Y el monedero, entre comillas, es la representación del amor que yo tengo con Dios. Hacia Dios. Si no ofrendo, soy egoísta. Porque muchas de las cosas que a través de la iglesia, que es el mantenimiento del local, mantenimiento y apertura de obras en otros lados, de escuelas, colegios, universidades, instituciones médicas, material para mantener y predicar, todo eso depende de esos, los pobres, los necesitados, los clubes, los muchachos que van a campamento, etcétera, etcétera. Es penoso tener que hacer esta exhortación en una congregación que aquí no somos pobres, hermanos, gracias a Dios. Pero llegar a ese extremo de que andemos en deuda mensual, cogiendo aquí de para allá, no es lo correcto. La ofrenda viene de esa respuesta sincera. Y entonces uno se cuestiona, ¿por qué me cuesta ofrendar? Entonces viene la pregunta, ¿quiénes de los que estamos aquí, de los que nos ven por la red, diariamente en sus oraciones piden amor específico por la deidad? Amor por la persona del Padre, amor por la persona del Hijo, amor por la persona del Espíritu Santo. Sinceramente, ¿quién pide eso? ¿Cuál es el mandamiento supremo según las Sagradas Escrituras en Mateo 22, 36, 37? Amarás a tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu alma. ¿Con toda qué? ¿Y con qué más? También debemos amarlo
Él no es que necesite, pero sí necesita de la gente que está buscándolo, que le está sirviendo. Y entonces si yo no pido amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, diariamente, pues no, actúo, soy indiferente, soy egoísta. Entonces tenemos que pedir específicamente amor para el Padre, para cumplir ese primer mandamiento. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Amarás a tu prójimo. Ah, pero yo me amo a mí mismo, todo lo suntuoso que gasto y toda la cosa, ¿y los demás qué? Sobre todo en la causa del Señor. Y las ofrendas al final son una evaluación moral, porque muchas de las ofrendas de las que yo no soy partícipe amputan la obra en muchos aspectos, y en el final, cuando se haga en Mateo 25, del 31 al 46, ¿tuve hambre? No, la iglesia no tenía para darle a los hambrientos. Tuve sed, tuve desnudo, estuve en la cárcel. No apoyamos al ministerio carcelario, etcétera, etcétera. En cuanto a uno, eso sí, lo hiciste. A mí me lo hiciste. O sea, cuando nosotros no ofrendamos por miedo, miedo a qué pasará, ¿sí? No tengo suficientes ahorros, no tengo qué, etcétera, etcétera. Pero si tenemos la garantía de hoy, el Señor dice, bástate el afán de qué, de un solo día, Mateo 6:34. Pero nosotros estamos proyectándonos a futuro. No puedo dar porque es que tengo que tener ahorrado cualquier eventualidad, cualquier calamidad, etcétera. Entonces no ofrendamos por miedo. No ofrendamos por qué. Eso, mire, usted ofrenda y allá las directivas están invirtiendo en fondos de inversión, en la banca, etcétera. Eso se lo gastan entre los pastores, los ministros, etcétera, porque como tenemos la proyección de las otras iglesias de la prosperidad, que muestran cómo se enriquecen a costa de esas predicaciones que coaccionan a que la gente dé. Entonces nosotros por esas circunstancias nos limitamos a ofrendar. Ofrendar no es solo dinero. Nosotros podemos ofrendar nuestro tiempo, pero eso no excluye de que si usted ofrenda el tiempo, ofrenda los dones y talentos que el Señor le da, entonces no va a dar dinero, no. Eso es otra cosa por aparte, porque nosotros somos mayordomos del Señor. ¿En qué? En el tiempo, en los talentos y los dones, en el templo del Espíritu Santo, en los tesoros y en la tierra. Nosotros nos llamaron a sojuzgar la tierra. Nosotros somos mayordomos en esas 5T, como dice el hermano Olger Pérez. Esa es la mnemotecnia, las T. Entonces, tenemos que ser solidarios en ser mayordomos de todo eso y ofrendar de esos aspectos, porque a eso nos va a llamar el Señor a cuentas. Entonces, vámonos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 4, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, aquí no está haciendo necesariamente un absolutismo de los dones del Espíritu Santo. Aquí está haciendo una aseveración de las bendiciones que Dios me ha dado. Bendiciones materiales, emocionales, intelectuales, espirituales, etcétera. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios que nos da en muchos aspectos. Nos da en lo económico, nos da en lo espiritual, en lo intelectual. El Señor nos da muchas manifestaciones de dádivas. Y así como Él nos da muchas manifestaciones de dádivas, todas esas dádivas, esos dones, los tengo que ministrar a los demás, no quedarme con ellos. Por eso decíamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestro egoísmo. Tenemos que compartir con los demás todas las situaciones, ofrendas que el Dios nos da a nosotros. Compartirlo con los demás. Si la mejor ofrenda que el Señor nos ha dado es Jesucristo, tenemos que ministrarlo a los demás. Entonces, cuando ustedes escuchan el pasaje bíblico donde la viuda pobre depositó, ¿cuánto depositó? El Señor estaba a la entrada del templo, ¿no?
y entraban allá en el cofre de recibir las ofrendas y los diezmos de esto, llegaban los fariseos y depositaban ¿qué? Generalmente lo que les sobraba, lo que quedaba. Pero la viuda pobre dio ¿qué? ¿Dio qué? ¿Usted, ese es un pasaje ficticio o es real? Real. ¿Cuándo de nosotros hemos pedido que el Señor nos otorgue esa fe manifiesta, real, que se evidenció en esa viuda pobre? Porque ella sí puede y nosotros no. Por eso. Porque nosotros no pedimos fruto de obediencia, fruto de servicio, fruto de contentamiento, porque siempre queremos más y por eso somos avaros, envidiosos, egoístas, codiciosos. Porque no pedimos fruto de piadosidad, devoción al Señor, para que Él me haga real esa vivencia de todas las promesas que hay en la Biblia. Porque no pido fruto de hallar gracia ante los demás, para que si tengo necesidad de un empleo pueda obtenerlo, porque el Señor es misericordioso. Y entonces, como no pedimos esos frutos de fortaleza para no vencer la cobardía, etcétera, de vencer los temores, esa viuda pobre que nos mostró fe en que hay un Dios que la va a sustentar, fe que hay una obra que hay que apoyar, la obra de predicar la palabra del Señor. Y eso lo hizo en medio de una iglesia que lo estaba rechazando, lo iba a rechazar. Y hay una persona, la más humilde, dándonos ¿qué? Ejemplo. Es el único pasaje donde el Señor relata la vivencia de una ofrenda como tal. Tenemos nosotros la fe cuando vamos a ofrendar, cuando Dios nos pide en nuestro interior a través del Espíritu Santo, la fe de Abraham, cuando el Señor le dijo: deme en ofrenda a su hijo. ¿Seríamos nosotros capaces? Es que no pedimos esa fe a prueba de fuego. El Señor dijo: vamos y allá adoraremos, porque la ofrenda se convierte en una forma de adoración. ¿Y qué le decía el hijo cuando lo puso a cargar la leña? Recuerde que el hijo es un simbolismo de Jesucristo que carga la cruz, la leña, y va a ser sacrificado. ¿Qué le dijo el chico al papá? Pero no veo qué. No veo la víctima del sacrificio. ¿Y qué dijo el Señor a través de Abraham? Dios proveerá. Pero para nosotros suena utópico, ilógico. No nos aprovechamos con esa fortaleza espiritual de fundamentarnos en un don de fe y un fruto de fe. Los dones son para servir, el fruto es para crecer espiritualmente. Los dones es para hacer y el fruto es para hacer. Por ejemplo, el otro pasaje de María de Betania, cuando el Señor fue a la casa de Lázaro el resucitado, ¿y qué hizo ella? Le derramó en los pies ¿qué? Un perfume que valía ¿cuánto? Un salario, el salario de un año. ¿Quiénes se atreven a hacer eso también? ¿Por qué? Porque ella estaba convencida y agradecida. ¿Quién fue su ofrenda manifiesta de sacrificio de salvación para ella? Nosotros no hemos asimilado ese valor, esa importancia de lo que representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo damos por hecho. Dio la salvación por todos. Y no, vamos a orar, a agradecerle al Señor. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por
Amén por eso. También nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por qué? No, pero si no damos ni siquiera plata, ahora vamos o donaciones, ahora es que vamos a dar la vida. Y dar la vida por nuestros hermanos no necesariamente que me interponga a una puñalada o a un disparo. No dar la vida por nuestras vidas por los hermanos, es que lo de ellos va primero, como lo enseñaba la lección de escuela sabática, esto, que el Señor dice que primero van los demás que por nosotros. Entonces poner nuestra vida por los demás es que antepongamos nuestras necesidades y primero la de los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Ustedes han investigado cuántas personas de aquí están sin empleo, no tienen mercadito, no tienen cómo pagar el arriendo, etcétera. ¿Ustedes han investigado eso? Por supuesto que no. Muy pocos lo hacen. ¿Para qué? Para evitar tener que tener un compromiso. Y ve a su hermano tener necesidad, entonces mejor no ver, para no comprometerme. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino que, vamos a orar por la hermana que está sin poder pagar el arriendo y la van a echar. Vamos a orar. ¿Qué, hermanos? Vamos a orar es porque todos los que estemos aquí sintamos una necesidad de compasión, misericordia y aportemos algo para pagarle ese arriendo. Eso es barato, lo de solo orar. Tenemos que, en hechos y en verdad. Somos mediocres cristianos. Entonces, tenemos que cuestionarnos verdaderamente en qué está mi agradecimiento con el Señor. Porque la obra del Señor necesita recursos que provengan de nosotros. Él no podía dar. Pero nosotros debemos ser colaboradores del Señor. Rápidamente, 1 Corintios 3:9. Si nosotros somos colaboradores en la causa del Señor, tenemos que dar ejemplo. Y a veces si la persona que se considera colaboradores del Señor y no tiene recursos, pues puede ofrendar sus talentos. Voy a pintar la iglesia, tengo tiempo y yo soy pintor, o voy a arreglar, a hacer el aseo, etcétera, etcétera. Pero si hay recursos y se puede pagar, pues hay que hacerlo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y si nosotros somos imitadores de Dios, pues tenemos que abundar en buenas obras. Como decía el himno de la recolección de ofrendas, vámonos rápidamente ahí a 2 Corintios capítulo 9, arranquemos del 6 al 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué tanto estamos sembrando, hermanos? ¿Qué tanto estamos abundando en obras, en donaciones, en apoyarlo con recursos al Señor? El que siembra escasamente, ¿también qué? Segará escasamente y nos lamentamos. ¿Pero por qué nos va mal? Porque no sé, le aprendí a un pastor de mi iglesia que cuando eso nos recogía y nos llevaba a hacer visitas pastorales, a veces a las 5 de la mañana los domingos, y llegamos a ciertas residencias de personas en necesidades, y me acuerdo muy claramente que antes de cualquier cosa le decía: ¿y cómo está tu fidelidad y tu gratitud con el Señor, con los diezmos y las ofrendas? La gran mayoría de personas esquivaban, callaban, y el silencio ahí es que muy elocuente. La mayoría no estaba siendo fiel con el Señor. Y usted dirá: pero es que son pobres, pero es que toda la cosa. No, el Señor, ahorita vamos a ver, el Señor dice que hay que ofrendar tanto los ricos como los pobres. Si ofrendaba a esa pobre, que era lo único que tenía, lo que pasa es que el Señor le da la sabiduría, la inteligencia y la prudencia para cómo actuar sin tener miedo a que le falten las cosas. Pero segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué pasa? Sigamos. 7. Cada uno. ¿Cuántos deben diezmar? ¿Solo los viejos, los jóvenes, los niños, los ricos, los pobres? ¿Quién? Cada uno, todos. De como propuso en su corazón. De cómo propuso el corazón
dice que la oración es, la ofrenda es ¿qué? ¿Obligatoria o voluntaria? Vamos a ver ahorita un versículo que nos exhorta que la decisión es nuestra. Es una elección nuestra. No con tristeza ni por necesidad. Entonces, yo diezmo para pagarle a Dios, yo ofrendo para pagarle a Dios. No, yo lo hago es por gratitud, no por una deuda de favores. Lo hago porque me nace, no porque me obligue ni me contriste el que no haya ofrenda por obligación. Eso no es lo correcto. Es porque me nace, por amor. Porque Dios ama ¿qué? A veces uno ve que la gente echa así, seriedad, indiferente. ¿Por qué debemos dar con el corazón alegre? Porque hemos recibido mucha bendición del Señor y la estamos manifestando en ese momento. Segundo, una promesa que mi esposa me dice que la comparta siempre porque la hemos disfrutado. En el libro de Deuteronomio 14:26 dice que cuando traigas el diezmo, es aplicable a las ofrendas, al altar, pídeme lo que necesites. No es que esté comprando ahí favores, simplemente que en esa gratitud del Señor que hacemos manifiesta ante el Señor, pedimos necesidades espirituales, no económicas, espirituales. Tengo una necesidad con un hijo que está en farmacodependencia, tengo un hijo, necesidades espirituales. Y se cumple esa promesa porque usted es fiel, el Señor es fiel con usted. Y ahí cuando seguíamos en 2 Corintios capítulo 6, del 8 al 9, dice que el Señor nos da en abundancia para que nosotros teniendo lo necesario, abundemos ¿en qué? Nosotros no estamos abundando en buenas obras. Estamos siendo tacaños, míseros y mezquinos, por decir así. No nos hemos cuestionado si ese versículo que nos dice abundemos en buenas obras se está cumpliendo en mi vida. Y a mí me sorprende que yo soy médico, tenga pacientes que no son entre comillas del pueblo escogido del Señor, pero que la imagen y semejanza que el Señor ha hecho en cada criatura creada se permanece en ellos. Y dicen, doctor, yo le digo, ¿cómo se goza usted su fortuna? Digo, yo dando mercados. Voy al norte, a los barrios marginados y doy mercados. Y ver esa alegría, doctor, eso es lo que me satisface. Y entonces yo abundo en buenas obras y el Señor me da más recursos para que abunde en buenas obras. Y siendo un individuo que no conoce las promesas, pero dándonos ejemplo. Como dice el Señor, lo necio, lo vil, lo insensato nos avergüenza a los que nos consideramos sabios. Tengo un paciente que me da mensualmente 2 millones de pesos. No es de la iglesia, no es multimillonario ni nada, pero me da 2 millones de pesos mensualmente para pagarle el sustento a los chicos de la Universidad Industrial de Santander, que no tienen. Y él confía en este servidor para yo hacer el trámite y repartirlo. Y entonces mensualmente se benefician 10, 12 muchachos con esa alegría que necesitaba esos 150,000, 200,000 pesos. Porque no tenía para el transporte, no tenía para el arriendo, la pieza, etcétera, etcétera. Y ellos dándonos ejemplo a nosotros. A mí me avergüenza. Y entonces he entrado en esa tónica de participar, de ofrendar al Señor de una forma más generosa. Vámonos al Salmo, a Deuteronomios, capítulo 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Recuerde que el pueblo de Israel, el Señor les exigía ir 3 veces al año a las 7 festividades anuales, ¿no? La primera ida eran las 3 primeras, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes y levaduras y la fiesta de las primicias. La segunda era a la fiesta del Pentecostés. Y la tercera entonces a las trompetas, el día de la expiación y las enramadas. Era obligatorio, no había escapatoria. El que no iba, cortaba el pueblo. Entonces dice, en la fiesta solemne de los panes y levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos,
¿Y cuántos se podían presentar sin qué? ¿Cuántos dice ahí? ¿Y qué? Ninguno. O sea, ¿cuántos? Todos se presentarán delante de Jehová. Nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, todos tenían que llevar ¿qué? Miramos el versículo 17. Cada uno, ¿cuántos? Todos, con la ofrenda de su mano. ¿Qué es una ofrenda? ¿Cómo considera que es usted una ofrenda? Es algo que se da en agradecimiento, como una veneración, en el caso nuestro al único Dios. Sí, como un regalo de manifestación de gratitud. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Entonces yo me puse a reflexionar. ¿Cuántos creen ustedes que sus hijos han sido una bendición para ustedes? ¿Han ofrendado por cada uno de ellos? ¿Su esposo ha sido una bendición? Sí. ¿Ha ofrendado alguna vez por esa bendición? Dice, conforme a la bendición que Dios te hubiera dado. Esto no es legalismo ni fanatismo, porque a mí me critican eso. Es simplemente mostrar ese agradecimiento genuino, cotidiano. A veces, pues la Biblia nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Pero a veces el Señor dice, ve y cuéntale a los demás lo que el Señor ha hecho contigo. Mi hija está en Alemania y está estudiando para presentar un examen de inglés médico alemán. Ya pasó los 2 del idioma, pero le falta el tercero. Y ella está allá con otros latinos. Algunos de ellos ya presentaron el examen primero que ella. Ella lo tiene pendiente. Hace más o menos 8 días, 10 días, el novio de ella aprobó el examen. Y este servidor, como ya están, entre comillas, hicieron el compromiso matrimonial, lo considero ya un hijo. Cuando me dice que pasó el examen, conforme a la bendición que te hubiera dado, yo ofrendé por esa bendición. Porque es que no pasar el examen allá, pasarlo es difícil, pero pasarlo nos ahorra muchas necesidades, muchos inconvenientes, mucho atraso. Y eso fue una bendición para mí. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¡ay, qué bendición! ¡Ay, qué bendición! Y que no se quede en qué, en palabras, sino en qué, en hechos y en verdad. Entonces nosotros es con ese temor al dinero. El dinero sí es escabroso hablar del dinero, sobre todo en las iglesias, en todos ambientes, entre los pobres, entre los ricos, entre las diferentes clases sociales. Es escabroso hablar de dinero porque cada uno dice, eso el dinero es la solución de todos. Esa es la solución de la vida, el dinero. Y otro, al otro margen es, la plata no es sino eso es porque eso es un ideal de un Dios terrenal, etcétera, etcétera. Entonces vamos a los dos extremos. No, hay que ser equilibrados. El dinero es necesario para obtener una vivienda, para obtener un carro, para estudiar, para recrearnos, viajar, etcétera, etcétera. Pero el dinero, raíz de todos los males, el amor al dinero, no el tener dinero, sino amarlo, es esencial, pero no lo soluciona todo. Usted con el dinero puede comprar una casa, pero no compra un hogar. Usted con el dinero puede comprar una cama, pero no compra el sueño. Usted con dinero puede comprar una receta, fórmula médica, pero no puede comprar la salud. Usted con dinero puede contratar unas personas que le colaboren, le sirvan, pero no puede comprar el amor, no puede comprar la amistad genuina. Pero esa necesidad intrínseca que nosotros manifestamos al dinero o a las posesiones es lo que hace que nosotros seamos egoístas con el Señor. Entonces, acostumbrémonos, todo lo que represente una bendición, seamos fieles al Señor. ¿Para qué? Para que la iglesia, al tener esos donativos, ofrendas, pueda sobrevivir sin afanes, sin afugias. No es correcto que una iglesia al que el Señor ha prosperado tanto, por ejemplo, ver este templo y todo, y nosotros no seamos capaces de mantenerlo después de que hicimos lo más difícil.
Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿No ofrendar es pecado? Malaquías 3:8 al 11 dice: ¿me estáis robando en qué? ¿En solo los diezmos? ¿En solo los diezmos? Y ahí el versículo 11, que es el que poco nos predican. El versículo 11: cuando usted diezma y ofrenda, mire esta bendición que nos da el Señor, pero eso poco nos predican. Reprenderé también por nosotros al devorador. ¿Por qué me irá mal? Porque es que no estamos aprovechando la promesa que el Señor va a reprender al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, los cultivos, etcétera, los trabajos que emprenda, dice Jehová de los ejércitos. Vamos, dije que iba a sustentar bíblicamente que la ofrenda es voluntaria. Vámonos rápidamente al libro de Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda. ¿De quién? De todo varón que la diere de... Aquí nos muestra que la ofrenda es voluntaria. Y la ofrenda, a diferencia del diezmo, pues no tiene, entre comillas, porcentaje. El porcentaje está dado por el amor que usted manifiesta al Señor. Si usted da poquito, es que poca manifestación de amor, teniendo los recursos, ¿no? Poca manifestación de amor y agradecimiento tiene hacia Dios. Caballero es don dinero, dicen por ahí. Entonces, el problema con nosotros es que tenemos que vencer ese miedo. Sin embargo, a pesar de que nosotros nos propusimos y el Espíritu Santo nos conmovió a ofrendar, no toda ofrenda es agradable al Señor. ¿Todas las oraciones las escucha el Señor? No, el Señor no escucha todas las oraciones. Ni siquiera algunas salen de aquí del techo, como dice ahí, son entorpecidas. Así pasa con las ofrendas ni siquiera llegan al Señor o las rechaza de plano. El primer pasaje en la Biblia que el Señor estableció sobre ofrendas, ¿cuál fue? Caín y Abel. ¿El Señor aceptó la ofrenda de Caín? No. El Señor, vámonos rápidamente ahí al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9. Gracias. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no se hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma y fuéramos sementes a Gomorra. 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Siga. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Recuerda que las ofrendas, una de ellas eran los sacrificios, los holocaustos. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Siguiente. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y la 13. No me traigas más que vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Así como las oraciones de las personas que no están cumpliendo los mandatos de Dios y oran, eso es abominación a Dios. Lo dice el proverbio, abominaciones a Dios los que... Entonces, estos no cumplían la voluntad de Dios, pero estaban, ¿qué? Ofreciendo holocaustos. Entonces, no toda ofrenda es agradable al Señor. Entonces tenemos que tener unas recomendaciones bíblicas de cómo una ofrenda es aceptable a Dios. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos, señorita. Primero, ¿es Dios lo prioritario en mi vida?
o es mi carro, mi casa, todo lo que demande los afanes de este mundo. ¿Saben cuáles fueron las 3 tentaciones que el diablo le colocó al Señor en Mateo 4? Están en la lección de esta semana en Primera de Juan. Vamos a poner la Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo. ¿Sí? Primera de Juan 2, 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuál es el amor al mundo? Ahí vienen las 3 tentaciones. Porque todo lo que hay en el mundo, esas fueron las mismas 3 tentaciones que en Mateo 4 le hizo el Satanás a Jesucristo, nos las está haciendo hoy en día también. Lo que volverá, lo que fue, es y volverá a ser. Los deseos de la carne, entonces ¿qué? Vestidos ostentosos, carros lujosos, relojes, iPhone, computadores, etcétera, etcétera. Ahí sí se nos van los recursos. ¿Y con Dios qué? ¿Con los pobres qué? ¿Con los necesitados qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Yo te daré todo lo que está aquí si postras y me adoras, le dijo el diablo. Entonces esos son los deseos. Y la vanagloria de la vida, ser exaltados, ensalzados, etcétera, etcétera. No proviene del Padre, sino de ¿quién? Y en eso estamos nosotros cuando no estamos ofrendando lo que debíamos ofrendar, en los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida, satisfaciendo eso. Cuando una ofrenda no es aceptable ante Dios. A mí muchos pacientes me colaboran con la causa, me dan a veces para las cárceles, me dan para los invidentes, me dan, ¿no? Hay pacientes que me dan $1.000.000 para los invidentes, tanto para los de la cárcel, etcétera. Pues yo puedo traer esa ofrenda y depositarla a nombre de ¿quién? ¿Y es eso correcto? Eso no es una ofrenda propia. Me estoy escudando. Ay, saco pecho por lo que no es mío. Estoy usufructuando y desconociendo quién es el que tiene el verdadero mérito. Entonces, cuando nosotros hacemos ofrendas que no son propias, no agradan a Dios. Ah, pero yo fui el vehículo para traerla, yo incentivé. No, Señor. ¿Por qué la viuda así? Tomó de sí todo lo que tenía, dio. Cuando una ofrenda es aceptable al Señor, cuando tenemos a través de ese agradecimiento, de ese amor hacia Dios Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, la plenitud de la deidad, que en el concilio celestial antes tenía esa provisión por si el pueblo fallaba, el plan de salvación. Entonces tengo una expresión de fe que si yo ofrendo, el Señor cuidará de mí. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Así pues, mi Dios suplirá ¿cuántas necesidades? Ah, pero no, hay algunas que no me toca ahorrar, me toca ser prevenido, precavido. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque es que reconozco que la mayor ofrenda ya fue dada a Cristo Jesús. Y por eso es que tengo que dar con alegría de que el Señor va a suplir y evitar ese temor, esa angustia. Vámonos a 2 Corintios 8:3. Empecemos desde el 1 al 3, porque es que este pasaje nos impresiona, pero es que nosotros lo leemos de pasonazo y no nos sentamos a analizarlo con tranquilidad. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Quién era Macedonia? Los de Tesalónica, los de Filipos y la iglesia de Berea. Segundo, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, ellos estaban afectados, perseguidos. La abundancia de su gozo. Tenían abundancia en gozo de participar en colaborar en la gracia del Señor, de participar en ser llamados hijos de Dios santos,
a pesar de todo lo que implicaba cargar la cruz de Cristo, sufrir sus tribulaciones y su profunda pobreza. ¿Eran ricos? ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Por qué los pobres a veces abundan en riqueza más que nosotros, que tenemos medios para halagar a Dios? Abundaron en riquezas de su generosidad. 3. Pues doy testimonio de que con agrado, no con dolor, aquí dice, con alegría han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de qué. Pero nosotros desfallecemos sin antes empezar, pensamos que nos vamos a quedar en la inopia. Y es que el problema es que nosotros tenemos la intención, pero a los que están a nuestro lado nos frenan. ¿Usted por qué están botaratas? ¿Usted por qué están regalados? Pero usted por siempre dando, etcétera, etcétera. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Gálatas dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Él cargó con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados, con nuestras dolencias, etcétera. Y Gálatas 6:9 y 10. No nos cansemos pues, el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos, sino ¿qué? Porque el que escasamente siembra, escasamente segará, pero si no desmayamos, rendimos fruto. Y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A cuántos? No, pero nosotros a veces algunos, poquitos. Aquí el Señor dice, si yo le doy abundantemente, déle a todos. Y mayormente a lo qué? A los de la familia de qué. En eso se diferencian las ofrendas de las limosnas. Las ofrendas son para el pueblo de Dios, las limosnas para los necesitados que requieren pero no son del pueblo de Dios. Usted se encuentra una persona en la calle con necesidades y usted le ve unos desplazados inmigrantes deshidratados, con hambre, etcétera. Y mire que sí es cierto. Vámonos al libro de Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice, el que presta a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, hermano, ustedes no van a quedar arruinados, ustedes van a ser bendecidos. El Señor paga con sobreabundarán las bendiciones. Pero nosotros no, nosotros somos todavía insensibles a esas promesas, a ese crecimiento espiritual que quiere el Señor en nosotros. Pero mire lo grave. Vámonos a Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también el que clamará y no sé qué. Y cuidadito, ustedes traen su diezmo y ofrenda para la iglesia, traen los 200,000. Y allí en la 36 vienen a pie, y ahí en la 36 hay una persona sedienta, hambrienta, que usted le ve todo lo deshidratado y todo. Y le dice, quiero agua, dame algo de comer. ¿Le damos o no le damos del diezmo y la ofrenda? ¿Ah? Estamos como los fariseos. Esto es para Dios. No le puedo dar a usted como mi papá y se está muriendo de hambre. Hermanos, es un clamor del pobre. La ley no se antepone a la necesidad humana. Primero está el amor. Yo dispongo de esos diezmos y esa ofrenda, le suplo lo que necesita. Si necesita hasta un fármaco porque tiene una herida o algo, se la cubrimos. Como yo dispuse del diezmo, la Biblia dice, si usted dispone del diezmo, usted puede disponer del diezmo, pero me regresa con el 20. ¿Lo han leído o no? Venga, para que entendamos, vamos al Levítico 27, 30 y 31. Porque es que nosotros no podemos, como los fariseos, escudarnos de que esto es para el Señor y no para usted, papá, mamá, que están muriendo de hambre. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, ¿es de quién? De Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Siguiente. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, yo lo necesito para suplir la necesidad de la persona,
Sufrí un accidente y no tengo y tengo que ir a la clínica. Tomo el diezmo porque está en integridad el templo de Dios y yo no tengo que atentar contra el templo de Dios ni otros que lo atenten. Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Uy, doctor, pero la Biblia como que 20%. Quinta parte del 20%. Pero no, hermanos. El Señor suplirá todo conforme a la necesidad. El Señor me suple poder hacer esa disposición y luego reponerle con abundancia. Es que estamos muy insensibles y muy legalistas en ese sentido. Entonces, que sufra. No, el Señor no quiere eso. Entonces, tenemos que tener fe al darle al Señor. Se refleja una ofrenda aceptable ante el Señor cuando usted manifiesta ese gozo, esa alegría cuando va a entregar. Por eso en algunas iglesias no hay ancianos o diáconos que recojan, sino hay digamos ahí un depósito, un cofre o algo, y la gente pasa y va depositando y uno ve la actitud de la persona. Muchos van con alegría, contentos porque el Señor le ha dado abundancia de eso, ha escuchado nuestras peticiones, qué gratitud. Y otros serios ahí, tocó, pero quién sabe cómo va a salir de esta deuda y que yo no sé qué y toda la cosa. Entonces expresa. Entonces un individuo que lleva su ofrenda con alegría, al dador alegre, el Señor es. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27:7. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí. ¿Y qué? Te alegrarás delante de qué? Te alegrarás cuando ya es la ofrenda. Usualmente los servicios de adoración no tienen un orden establecido en la Biblia, pero constan de 4 elementos: estudio y predicación de la palabra, ¿no? Escuela sabática, predicación. Segundo, adoración y alabanza. Tercero, oración. Y cuarto, ¿qué? Diezmos y ofrendas. En todos esos tengo que mantenerme en estado de ánimo afectivo, gozoso, alegre, porque el Señor nos dice: pídame fruto de gozo, de paz, para andar en armonía con la situación en la cual estoy asistiendo, desempeñando. Recuerden otra vez 2 Corintios 9:7, el dador alegre. ¿Cuál otra ofrenda es aceptable ante el Señor? Que sea una ofrenda voluntaria, no coaccionada ni por deudas. Que no sienta que usted le debe al Señor. Y a mí me llama la atención a veces que voy a empezar a ahorrar para que el Señor me brinde esta bendición, para ofrendarle y entonces obtener esa bendición. Nosotros ofrendamos y demás porque ya Dios ya nos ha dado la bendición. Es que la Biblia dice que nosotros le daremos conforme a Él nos ha dado. De tu mano recibimos y de eso te damos. Y aquí viene una muy importante. Una ofrenda es aceptable ante Dios cuando viene o proviene de un individuo que está en paz con todos. Porque sin la santidad, Hebreos 12, 14 y 15, sin la santidad nadie verá ¿qué? Estar en paz con ¿cuántos? Que no brote ninguna raíz de amargura y por eso perdamos la salvación. Nosotros aquí ofrendamos y tenemos amargura con los hermanos de la iglesia, con los hermanos del barrio, con los hermanos de trabajo, etcétera. Por eso dice, vamos a ver si vamos a leerlo, vamos al Mateo, capítulo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes ¿qué? Tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No es que el hermano que me insultó venga a mí, tengo que ir yo hacia él. Es manifestación de humildad, de reconciliación, porque somos embajadores del ministerio de la reconciliación. Pero no que venga él, que él fue el que me ofendió, cuando el mandato es al contrario.
y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, primero antes de traer la ofrenda, ¿qué hay que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ¿qué? Ya les he dicho aquí varias veces que lo escuchó un predicador, si eso lo hicieran los adventistas, a esta hora el templo estaba vacío, todos reconciliándonos con todos, porque es que nosotros tenemos muchas deudas emocionales y la amargura es una de ellas. Vámonos ya al último aspecto en el cual una ofrenda es aceptable. Cuando es una ofrenda sistemática, o sea, ¿cuándo debemos diezmar? ¿Cuándo creen que debemos diezmar? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 16, 1 y 2, da una pauta primeriza. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, 16, 1 y 2, 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2. Cada primer día de la semana, ¿por qué? Porque hacemos la recapitulación de toda la semana, el primer día de la semana, entonces hacemos la recapitulación, qué bendiciones tuve, qué ingresos tuve y todo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Entonces cuando nosotros hacemos la recapitulación, recogemos, usualmente nosotros venimos el sábado, entonces traemos el sábado, pero hay mucha gente que tiene acceso a digitar y depositar. ¿Qué pasa si yo tengo mi ofrenda y yo vengo hoy y la tengo y no la deposito, sino voy a esperar a que tenga más ofrenda? ¿Qué pasa con eso? Si ya la propuse que era para el Señor y su obra, para otros, eso es una violación del 8º mandamiento. ¿Cuál es el 8º mandamiento? No robarás. Vámonos al libro de Proverbios. Versículo 3, Proverbios 3, versículo 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Yo tengo hoy el dinero. 28. El 28. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No digas a tu prójimo, anda, ¿y qué? Y te daré cuando tienes contigo que darle. O sea, a veces nosotros inclusive tenemos para pagarle a la secretaria, pagarle al empleado, pero como me la hizo, yo también se lo voy a hacer. Venga mañana y lo hago venir. Eso es pecado, eso es hurto, porque ese dinero ya le corresponde a ese siervo. Aquí ya las ofrendas están establecidas. Tengo que darlas en depósito al Señor porque las necesidades de los pobres son hoy, mañana. No hasta dentro de 8 días yo tengo que hacer esperar esa donación. Eso tiene que ser inmediato, no es que ya me lo dio el Señor, eso ya no me pertenece si yo prometí ofrendarlo. Eso es robo, es un atentado contra el 8º mandamiento. Y nosotros así, tibios, livianos en el cumplimiento de la palabra. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten, o sea, los que están practicando la generosidad. ¿Ustedes piden fruto de generosidad diariamente en sus oraciones? Por eso somos mezquinos, avaros, egoístas. ¿Por qué no pedimos fruto de generosidad? Los frutos del Espíritu no son necesariamente solo los 9 que aparecen en Gálatas 22 y 23. Son más de 55 frutos que establece la Biblia. O sea, todo lo que el Señor me pide tiene que ser un fruto del Espíritu Santo porque Él me da la herramienta para ejecutarlo. Y yo tengo que pedir fruto de generosidad. Y entonces me añaden más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo
tacaños, etcétera. Entonces, ¿dónde está la justicia de corresponderle al Señor con esa ofrenda, de ese inmenso sacrificio, esa ofrenda suprema que Él me dio? Entonces vienen a la pobreza. Y hay otras cosas. Dice, yo prometí este año diezmar igual que ofrendar, o sea, el 10 y el 10. Y luego se pone a pensar, no, el 5, luego el 4, el 3, eso ya tiene mucha plata. Y resulta que sí prometió, gravísimo, hermanos. Rápidamente, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, del 4 al 6, grave, y lo he visto con hermanos que han llegado a la pobreza porque prometieron ofrendar y no lo hicieron como se comprometieron. Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, esto es grave. Entonces, el Señor quiere que nuestra ofrenda sea tan pronto tengamos la bendición, y es posible entregarla, darla. Y entonces por eso llaman las ofrendas sistemáticas. Sistemática es que cada mes se tienen que pagar la luz, gas, agua, mantenimiento de muchas cosas, aseo del templo, etcétera, etcétera. Eso es sistemático, eso no es que espere y esto. Entonces por eso nuestra ofrenda debe ser sistemática también en ese sentido, para suplir las necesidades de la iglesia. ¿Usted cree que la predicación es solamente tal día, tal día? No, eso es constantemente, las 24 horas del día, si se puede. Entonces, en ese sentido, nuestras ofrendas son sistemáticas, fieles. Entonces el llamado hoy, hermanos, es que el Espíritu Santo nos conmueva para que la porción de nuestra ofrenda sea generosa, agradable, consecuente con el amor que sentimos amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, ¿con qué más? Y con todos tus recursos, digo yo. Porque Dios da y Dios quita si quiere. Pero la misericordia del Señor es de bendecirnos abundantemente. Coloquémonos de pie, por favor. Amante, soberano Dios y Padre nuestro, tú eres el dueño del todo. De Dios es la tierra y su plenitud, todo que hay en él, el oro y la plata del mundo. Pedimos que tu Santo Espíritu, gobernando nuestra conciencia, nos dé la fortaleza, la suficiencia, la generosidad para serte fiel, Señor, en las ofrendas, manifestación voluntaria de reflejar ese acto amoroso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero nosotros no amamos de tal manera de dar lo máximo de nosotros. Señor, que ese amor por ser imitadores tuyos nos conmueva a ser más solidarios con las necesidades de la iglesia, ofrendar más por todas las necesidades no solamente del templo, sino de las obras que la iglesia tiene alrededor del mundo, porque debemos ser solidarios los unos con los otros. Gracias por habernos hablado hoy, Señor. Gracias por redarguirnos, amonestarnos y exhortarnos. Te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, tu Santo Espíritu y de ti, Padre. Amén, amén y amén.